Bueno, voy a ir mencionando sus nombres y por favor encienden su micrófono, me dicen presente o escriben presente en el chat. Diana Esmeralda Álvarez Romero. Reina de la Paz Arevalo Andrade. Ok, gracias. Carlos Antonio Arevalo Argueta. Erika Yulisa Ávila Bustillo. Ok, Diana, permítame. Nayeli Saraí Campos Ramos. Gracias. Andrea María Chávez Toyos. Carlos Luis Conde Salvador. Antonio Elías Conde Salvador. Perdón, Antonio Elías Cruz López. Se le ando cambiando los nombres a medio mundo, perdón. Fernando Tonatiuh Escobar Orellana. Okay. Kevin Antonio Espinosa Orellana. Jennifer Marjorie García Canales. Gabriela Lisset García Hernández. Buenas tardes, Gabriela. Gracias. Karen Rebeca García Portillo. Álvaro Ernesto Granillo. Milagro de María Guardado Zelaya. Kevin Galvarino Hernández Benavides. Carlos Rafael Hernández Romero. Diego Alejandro Herrera Navarro. Okay. Liliana Beatriz Iraeta Cortés. Carmen Noemí Márquez Lara. Elena Francisca Meléndez Alfaro. Ok, Carmen, ya le agregué. Génesis Mariela Montoya Romero. Perfecto. Marta Emily Morejón Bracamonte. Mario Obed Nieto Merino. Noé Pompilio Parada Medrano. Ok. Edwin Enrique Pineda Chavarría. Jocelyn, ok. César Mauricio Ramos Hernández. Buenas tardes, gracias. Flor de María Rivera Amaya. Ok. Reina Elizabeth Rivera Reyes. Buenas tardes, gracias. David Santiago Rivera Vázquez. Buenas tardes, gracias. Carlos Giovanni Salmerón Mesa. Buenas tardes, Giovanni, gracias. Sandra Saraí Sánchez Escobar. Gracias. Aleida Marcela Sandoval Ayala. Perfecto. Madison Yesil Sandoval Medina. Keren Abigail Mansor Chávez. Ok. Tarcisio Antonio Urrutia Villalobos. Y José Manuel Velázquez Chica. Buenas tardes. Ok, gracias. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia de este día? Álvaro Granillo presente, licenciada. Perfecto, gracias. Ahorita lo agrego. Muy bien. Creo que ya no hace falta nadie más, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con
el tema de este día, si me permiten compartir la pantalla para que puedan verlo. Espero que hayan podido revisar ya el contenido, o al menos haber leído un poco sobre el tema que vamos a hablar de este día. Creo que ya lo van a poder ver en la pantalla. Ok, vamos a ver. Creo que ya lo pueden ver mejor. El tema de este día es la renuncia. Vamos a ver aspectos básicos y los más generales respecto de la renuncia, porque precisamente lo que lo que nos interesa más que todo este tema, no solo son los aspectos teóricos, sino también el aspecto del cálculo de la indemnización por renuncia. Perdón, disculpen que ando un poco mal de la garganta, no es COVID, gracias a Dios, pero ando un poco de mal de la garganta y acabo de dar una clase y no me siento muy bien por eso. Pero espero que no sea un inconveniente. En todo caso, si no me escuchan bien o si se escucha mal el audio, por favor me dicen y vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Bueno, lo que les decía respecto de los cálculos, porque en el caso de la renuncia es necesario, se lleva un procedimiento específico y yo también les he dejado la ley en los recursos complementarios de la plataforma. Vamos a hablar un poco sobre la ley, pero respecto al cálculo, como ya se los he dicho, estamos esperando esa clase extra. Yo ya solicité las aulas, pero se tardó un poco en que me las habilitaran y ahora que me las han habilitado, me han dado aulas que no tienen pizarra y no me sirve que no tengan pizarra porque se supone que es para hacer los cálculos. Por ejemplo, el aula de audiencia no tiene pizarra, solamente se puede bajar como un pequeño telón, no sé cómo se llama, pero no puedo utilizar el plumón sobre eso. Entonces realmente no me sirve. Tendría que cambiar el aula y están en eso, en que me utilicen otra aula en donde les podamos hacer estos cálculos para poder organizarlos y que en 2 grupos ustedes puedan venir en la semana. Les quería comentar eso porque lo tengo ahí pendiente desde hace varias semanas y yo se los he hecho saber. Entonces, realmente la clase de hoy posiblemente la podamos terminar algo rápido porque complementariamente a esto tendríamos que ver ese cálculo. Entonces, solo vamos a ver como el aspecto teórico de la parte de la renuncia, cómo se debe tramitar, cuáles son los requisitos que tiene y también la ley que yo ya les había mencionado que ya está ahí en la plataforma. Y se trata sobre la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, pero eso lo vamos a revisar un poco más adelante. En esta oportunidad vamos a ver la definición de la renuncia, la causa de la renuncia y los efectos que pueden dar lugar a la renuncia, es decir, cuál es el efecto posterior a la renuncia que se puede llegar a presentar. ¿Y cuál es el proceso que nosotros como abogados podemos, o cuál es la injerencia que podemos tener nosotros como abogados dentro de un proceso de renuncia? Es decir, si este no se tramita de manera adecuada, ¿qué sucede cuando el patrono decide no aceptar la renuncia, cuando la renuncia no es presentada en tiempo o en forma? ¿Cuáles son los efectos o las consecuencias que esto trae? Si esto puede ser o no un proceso en materia laboral y cómo se va a dar origen a esto. Entonces, esa es como las premisas más básicas que vamos a ver en esta sesión. Y la pregunta de metacognición que vamos a responder es ¿qué importancia posee para la formación profesional conocer la renuncia? Es decir, para nosotros como abogados, ¿cuál es la importancia que tiene conocer toda la tramitación que requiere la renuncia? Sobre todo la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. Debido a que hay como un cambio que se dio jurisprudencialmente que dio lugar a esta ley, precisamente porque antes por la renuncia se entendía que con la renuncia a las labores o a la prestación del servicio que se estaba prestando, valga la redundancia, a la prestación del servicio que se estaba dando, lo vamos a dejar así, implicaba renunciar también a los derechos que se tenía, por ejemplo, a la indemnización, a los salarios que se pudieran estar adeudando, las vacaciones, etcétera. Pero esto no es así. Esto es independiente en conceptos. Es decir, una cosa es dejar de elaborar, de prestar un servicio, de terminar con una relación laboral con una empresa, con un patrono, con varios patronos o cualquiera que sea el caso, y otra muy distinta a renunciar también a estos derechos que como trabajador se tiene.
Recordemos que estos derechos de los trabajadores son irrenunciables. Por eso es que enmarcamos tanto los principios que rigen la materia laboral, porque durante todo lo que nosotros hemos estado viendo de estos últimos temas, nos hemos dado cuenta que son aplicables y vamos a entender en qué momento y de qué forma se van a ir aplicando. Para el caso, al momento de la renuncia, cuando se presenta la renuncia, se está renunciando a seguir ejerciendo la labor, a seguir prestando servicio o a terminar con la relación laboral que se tiene con el patrono. Pero esto no significa entonces que no se le va a pagar todas las prestaciones de las cuales estábamos hablando. Y bueno, en el caso de la renuncia, el hecho de que un trabajador desee retirarse de una empresa o una institución donde labora es una decisión personal, ya sea porque se trata de una cuestión, por ejemplo, de salud, familiar, personal, que no está conforme con el salario que le pagan, con el centro de trabajo donde labora, cualquiera que sea la razón por la cual esta persona decide renunciar es independiente a cualquier tipo de injerencia que pueda existir por parte del patrón. En muchas ocasiones se da en la práctica que en vez de que la persona sea despedida, le dicen, mejor vení y podés firmar la renuncia voluntaria, al punto de presionar a la persona para que lo haga con la amenaza de ser despedido. Esta es una mala práctica que ya no se debe dar, o al menos que lo que se busca es que no se dé. Con la amenaza de decirle, te vamos a despedir, lo cual implica una indemnización diferente. Ok, Edwin, no hay ningún problema. A las personas que se van integrando, por favor, colocar su nombre completo en el chat y yo lo voy a agregar en asistencia al final de la sesión. Bueno, les decía que con la amenaza de ser despedidos, que implica una indemnización, el cálculo de una indemnización diferente, porque para la renuncia y para el despido el cálculo es diferente. Ya vamos a ver un poco sobre eso. Como les mencionaba, con la parte de los cálculos, se van a dar cuenta las diferentes fórmulas que hay para eso. Una cosa es la renuncia, otra cosa es el despido, es diferente el aguinaldo, por ejemplo, las vacaciones, las horas extras, las horas nocturnas, los días de asueto, etc. Vamos a hablar un poco sobre eso, pero después. Entonces, en el caso de la renuncia, muchas veces con esto, como les decía, amenaza de ser despedidos, les dicen mejor vení y podés firmar tu renuncia voluntaria. Y esto al final no termina siendo una decisión personal del trabajador, sino que bajo la amenaza, esta persona firma esta supuesta renuncia. Y en realidad nadie puede ser obligado contra su voluntad a hacer algo o mucho menos a realizar una prestación de algo, a realizar una prestación de servicios, así como el patrono para disolver el contrato de trabajo cuando lo desee, y el trabajador que quiera retirarse perfectamente puede hacerlo. Eso es lo que nos dice la doctrina. Realmente el hecho de que unilateralmente el trabajador decida terminar con la relación laboral no debe tener una consecuencia que sea negativa. Por eso es que se ha tratado dentro de la ley, y ya lo vamos a discutir un poco, que no termine siendo negativo. ¿Por qué? Bueno, es cierto, el hecho de que una persona renuncie significa que debe dejar ese puesto de trabajo para otra persona. Pero si ustedes, bueno, ya vamos a ir viendo un poco sobre la ley y nos dice que uno de los requisitos, permítanme. Ok, disculpe. Que uno de los requisitos para poder realizar esta renuncia voluntaria es el preaviso. Y nos dice el artículo 2, se lo voy a colocar aquí en pantalla, permítanme, de esta ley reguladora de la prestación económica de la renuncia voluntaria. En el artículo número 2, creo que ustedes ya lo pueden ver ahí, dice, para tener derecho a la prestación económica regulada por la presente ley, será obligación dar un preaviso por escrito
al patrono con antelación de 30 días a la fecha en que será efectiva la renuncia. En el caso de los directores, gerentes, administradores, jefaturas y trabajadores especializados. Los trabajadores no comprendidos en el inciso anterior deberán dar un preaviso con antelación de 15 días. A los efectos de esta ley, se entenderán como trabajadores especializados aquellos para el desempeño de un puesto de trabajo al que está renunciando cuando hubiera recibido capacitación especial a cargo del empleador los últimos 12 meses. Esta ya es una categoría especial. Pero, ¿qué debe contener o cómo debe ser el preaviso? Nos dice, y esto ya lo vamos a hablar un poco, que está regulado en esta ley y no será equivalente a la renuncia. Una cosa, y no quiero que se confunda, una cosa es el preaviso y otra cosa es la renuncia como tal. El preaviso para lo único que sirve, el efecto que tiene es anunciarle al patrono que ya no va a seguir laborando y que debe buscar a otra persona para que en esos 15 o 30 días, dependiendo cuál sea el caso, si es en el inciso primero o el inciso segundo de este artículo, para que pueda buscar a otra persona que quede en ese cargo o en ese puesto. Para eso es que funciona el preaviso. Entonces, una manera de poder garantizar que los trabajadores van a poder realizar este preaviso para como obviamente el Código de Trabajo lo que busca es armonizar estas relaciones entre patrón y trabajador, se trata de no afectar las labores de la empresa diciendo me voy, renuncio y que vea el patrono cómo hace para poder seguir con las labores que yo estoy realizando y que yo estoy dejando a la deriva porque estoy renunciando. Pero a la vez de poder garantizarle el derecho al trabajador de recibir la indemnización correspondiente por la labor que se realiza. Entonces, el preaviso es como una garantía para ambas partes, tanto para la parte trabajadora que es para tener el derecho a la prestación económica, es decir, a la indemnización, el preaviso sirve como para decir, ok, yo presenté mi aviso a tiempo, presenté la renuncia y el patrono ya lo sabía. Entonces yo ya puedo obtener esta indemnización porque yo cumplí con los requisitos que establece la ley. Pero también es una garantía para el patrono para poder buscar a otra persona en ese lapso de tiempo que establece la ley para que pueda seguir fungiendo dentro de esta labor que la persona que va a renunciar va a dejar. Por eso es tan importante el preaviso y en muchas ocasiones hay trabajadores que no lo saben. O sea, es una práctica que solamente si se la hacen saber, si tal vez ya es una práctica frecuente dentro de los centros de trabajo, es que se sabe. Pero de ahí hay muchas personas que dicen renuncio, agarran sus cosas y se van. Pero esto puede ser utilizado en algún juicio por despido injustificado, bueno, en algún juicio en específico por el cual se puede establecer que no se pagó la indemnización correspondiente. Entonces, el patrono perfectamente puede decir, es que mire, no me presentó ningún tipo de preaviso. Ahora bien, puede darse el caso también que el patrono diga, no, a mí no me presentó preaviso, no, yo no lo tengo, a mí no me presentó ningún documento, ni la renuncia, a mí no me dijo nada. Entonces, esto es imputable al trabajador. Sin embargo, la ley ya prevé este tipo de situaciones. Entonces, ya vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a regresar un poco a la diapositiva. Vamos a estar yendo y viniendo entre ambos documentos, pero es para complementar la idea, para que podamos ir viendo lo que nos dice ya la ley, que son bien poquitos artículos, no se preocupen, y también ir explicando la parte de la teoría. Y bueno, existen muchas ocasiones en las que el trabajador en cierta medida se ve obligado a abandonar su trabajo y puede deberse a causas muy variadas. Puede ser algo de libre albedrío, es decir, que cada quien decide si ya no quiere seguir laborando en ese centro de trabajo, o puede ser algo espontáneo a su voluntad. Simplemente decir, no, mejor voy a buscar otro trabajo, o tal vez le sale otra oportunidad en otro lugar, voy a dejar este trabajo para poder aprovechar la oportunidad e irse a otro lugar a trabajar. Pueden ser muy variadas las causas, pero lo que interesa no es precisamente la causa, sino la forma.
Tal como se los he mencionado, se trata de presentar el preaviso si se trata de alguna jefatura, gerencia, administrativo, de alguna parte que ya menciona el artículo 2 de la ley, se debe presentar 30 días antes de la renuncia. Y si se trata de cualquier otro trabajo, entonces se puede presentar 15 días antes de la renuncia, del momento en que usted prevé entregar la carta de renuncia, es decir, el escrito donde usted presenta su renuncia. Todo esto, como se los menciono, no debe hacer que se confunda el preaviso con la renuncia. Entonces, no obstante, para que la renuncia tenga plena validez y no dé lugar a ningún tipo de nulidad, porque eso también se puede dar. Como les mencionaba, puede ser que en algún momento usted diga, pero es que mire, yo le presenté el aviso al patrono, pero el patrono nunca recibió, se lo dejé con la secretaria, por ejemplo, y nunca lo recibió. Entonces, ¿a quién va a ser imputable esto? Y se puede presentar la nulidad porque en realidad a él nunca le llevó este preaviso. Entonces, ¿cómo lo establece la ley? Bueno, en el momento que usted presenta este preaviso de que va a renunciar, es necesario que le firme de recibido. Esa es una cuestión que en la práctica, como se los menciono, difícilmente la gente lo sabe, solo presenta de forma verbal. Es decir, solamente dice, mire, en 15 días me voy, busque a otra persona, prepare a otra persona para mi puesto, yo me voy a ir en 15 días. Y eso puede generar un conflicto entre las partes, pero la ley establece que debe ser por escrito. Pueden haber muchos testigos ahí, pero la ley ya establece que debe ser por escrito. Soy muy enfática respecto a las formalidades porque de esto depende el hecho de que se puedan garantizar los derechos, sobre todo respecto de las prestaciones de alguna de las partes. Por eso es que es tan importante cumplir con estas formalidades, al menos en la parte laboral, y ustedes lo van a ver en derecho procesal laboral, las formalidades en derecho laboral son muy distintas. Ustedes van a ver figuras como que no se ven en ningún tipo en ningún otro materia del derecho, como son la figura del pliego de posiciones, como puede ser también el principio de reversión de la carga de la prueba o la carga dinámica, que difícilmente, por no decir no hay, en otra materia que no sea en derecho laboral. Entonces, el derecho laboral tiene esta parte súper específica o esta jurisdicción especializada que es muy distinta a las demás áreas, porque ya se establecen las formalidades acá son súper importantes, a diferencia de otras materias. Por eso, yo les mencionaba de que si la ley dice que debe ser por escrito, se debe cumplir de esa manera. Como les digo, pueden haber muchos testigos ahí, pero si la ley dice que es por escrito, así es como se debe probar. ¿Usted puede llevar testigos? Sí. ¿Pueden valorarle los testimonios de esas personas que llegan a declarar? Sí, pero la formalidad nos dice que debe ser por escrito. Entonces, esta debe ser de una manera consciente, terminante, clara y libre. Si usted va a renunciar, no es que va a decir, mire, me voy en 15 días y de pronto presenta la renuncia y después dice que ya no, que quiere seguir laborando porque tal vez fue a una entrevista de trabajo a otro lugar pensando que le iban a dar el trabajo y no se lo dieron y siempre sí se queda. No es así. Debe ser de una forma clara, libre, sin ningún tipo de presiones y por la voluntad de la persona. Esto también quiere decir que tiene que ser hecha libre de todo vicio de consentimiento y hacerse por escrito, para evitar cualquier tipo de malicia o encubrimiento de un despido. Por lo que yo les mencionaba, que en muchas ocasiones hay personas que dicen, no, mire, véngase y mejor fírmeme la renuncia, para poder garantizar el derecho a la indemnización y que sea diferente a la del despido. Porque también hay muchas personas que le temen mucho a la figura del despido, porque luego si van a otro trabajo y les piden su currículum y les preguntan, mire, usted estuvo laborando en tal empresa o en tal lugar, ¿por qué fue despedido? Entonces mucha gente le teme a eso, no ser contratado en otro lugar por ese antecedente de que fue despedido y no de que haya renunciado. Entonces prefieren que la figura con la que quede, digamos, la terminación de esa relación laboral sea una renuncia y no un despido, por el efecto que tiene si usted va a buscar otro trabajo.
Pero eso también hay que valorarlo porque se trata de la libertad de la persona de dejar de estar prestando este servicio o de estar prestando de seguir con esta relación laboral. La terminación voluntaria de mutuo consentimiento o la renuncia están regulados en el artículo 54 del Código de Trabajo y nos dice que la renuncia como causa de terminación de la relación laboral se encuentra regulada en este artículo y deja a voluntad del trabajador la continuación de dicha relación o la terminación de la misma, ya que no necesita la aceptación del patrono para que produzca sus efectos. Esta es una diferencia bastante marcada y quiero que la tengan en consideración, a diferencia de lo que sucede con otras formas de terminación de la relación laboral. ¿Por qué? Bueno, en este caso no se trata de que el patrono esté de acuerdo o no con la terminación de la relación laboral, es decir, con la terminación es decir, que esta persona ya no vaya a laborar en este centro de trabajo. No se trata si quiere o no. Se le presenta el preaviso, luego se presenta la renuncia y a partir de ahí se entiende que esta persona ya no va a llegar más al centro de trabajo. Por mucho que el patrono quiera que siga realizando las labores ahí, se trata de una decisión unilateral. Aunque el patrono no quiera, se entiende que estos efectos comienzan a surtir efecto al momento en que se presenta la renuncia. A partir de ahí, entonces ya se puede ser efectivo o normalmente se va a recursos humanos para que le den su cheque con la indemnización o con las prestaciones que se le estén adeudando para ponerse al día con esos pagos y posteriormente se disuelve toda relación contractual o laboral que pueda llegar a existir. Este artículo 54 nos dice que si la terminación del contrato es de mutuo consentimiento, no habrá responsabilidad para las partes. Es decir, únicamente se va a terminar de pagar todo lo que se le está adeudando y si no hay nada que se le esté adeudando, entonces no hay ningún problema. Hay diferentes despidos y esto ya lo vamos a ver, que son los despidos de hecho y el despido encubierto o descubierto, pero esto lo vamos a ver en las próximas clases porque en esta clase únicamente nos vamos a dedicar a hablar sobre la renuncia. Entonces, ya directamente, permítanme. Y bueno, a pesar de las diferentes denominaciones con las cuales se conocen, los tratadistas coinciden en reconocer que la renuncia se constituye como la voluntad del trabajador a fin de poner fin al contrato de trabajo o a la relación de trabajo que los ligaba con el patrón. Esto, ya sea si existe un contrato por escrito o no. ¿Ven por qué es tan importante cuando hablamos de la parte de el contrato individual y el contrato colectivo de trabajo? En este caso, vemos que la renuncia implica de carácter unilateral poner fin ya sea a este contrato, ya sea escrito o verbal, ya sea colectivo o individual, para que esta persona ya deje de laborar en ese centro de trabajo o en ese lugar donde está realizando esas labores, donde existe este vínculo o esta relación laboral. El derecho del trabajador a separarse de su empleo tiene de carácter constitucional, según el artículo 9 y 10 de la Constitución, a nadie se le puede restringir su libertad, quedando obligado a trabajar con cierto patrono durante el tiempo determinado y el trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que a él le parezcan dignas. El hecho de que una persona pueda establecer una relación laboral con un patrono, entendiendo que han llegado a un acuerdo respecto del salario, las prestaciones, las condiciones de trabajo, todo lo que contiene el contrato individual de trabajo, no implica que esto va a ser de carácter eterno, que no va a existir algún momento en el que el trabajador, o sea, como que va a estar esclavizado a seguir trabajando ahí hasta que la empresa deje de existir, hasta que se vaya a jubilar. Nada de esto. Tiene el derecho, porque esto es considerado como un derecho por parte del trabajador, de poder decidir en qué momento termina con esta relación laboral. Por eso se menciona que debe ser bajo las condiciones que el trabajador esté dispuesto a laborar.
Imagínense el caso que por alguna razón las condiciones laborales cambian, ya no trabajan no laboran o no realizan las funciones de trabajo dentro de un centro de trabajo específico y las condiciones son más bajas o decaen o hay mayor demanda y esto implica trabajar más tiempo y no es pagado de la misma manera o la empresa ha cambiado las condiciones en las que puede pagar estas prestaciones. Entonces, aquí es donde se toma en consideración todos estos aspectos para poder decidir que el trabajador puede decidir si realiza estas labores o no. Creo que esta idea ya les va quedando bastante clara respecto de la libertad que tiene el trabajador de poder decidir renunciar. En el contrato de trabajo, la libertad de trabajar o no y de trabajar para quien quiera, cuando quiera, es lo que de momento puede afirmarse que constituye un derecho jurídico filosófico, porque obviamente estamos hablando de que la ley va a proteger este derecho de la persona, pero a la vez decir que va a trabajar cuando quiera, donde quiera, pues esto implica hacer como un análisis de las condiciones en las que se realiza. Por ejemplo, para mí, realizar un trabajo en un centro de trabajo X, valga la redundancia, realizar una labor dentro del centro de trabajo X puede parecerme adecuado, puede parecerme bien el horario, pero para otra persona no. Entonces esto es de carácter subjetivo. Por ejemplo, si yo laboro aquí, vamos a poner el ejemplo aquí en la universidad. A mí me parece bien, me queda cerca, no sé, la labor que realizo me parece bien, los horarios están bien y todo. Pero ¿qué tal si la persona que quiere laborar acá vive, por ejemplo, en La Unión? O vive, por ejemplo, no sé, en otro lugar que se le dificulta venir hasta acá todos los días, el horario de trabajo, o que tiene otro trabajo y por eso se le dificulta poder realizar esta función a tiempo completo, etcétera. Puede que eso sea subjetivo para cada tipo de persona. Entonces diga, no, mejor no, voy a renunciar porque ya no es algo positivo para mí o lo que me pagan no es suficiente para todo el esfuerzo, lo que yo gasto en transporte, en alimento, etcétera, no termina siendo algo favorable para la otra persona, pero puede que para mí sí. Entonces, esto como lo mencionaba es, digamos, un fundamento jurídico filosófico, algo que hay que analizar porque del derecho del trabajador de dar por terminado el contrato de trabajo y de separarse inmediatamente de su empleo por su propia voluntad, pues en ninguna legislación se admiten los contratos para toda la vida, porque precisamente esta idea de la esclavitud, esta idea de la explotación laboral es lo que se está tratando de poder como quitar de la mente de las personas. A pesar de que nosotros sabemos que en otras partes del mundo todavía existe la explotación laboral, los horarios excesivos, etcétera. Y la gente sigue laborando en estos centros de trabajo precisamente por la condición económica, porque realmente necesitan el trabajo y se aprovechan de estas condiciones, algunas empresas bastante grandes, para aprovechar y tener mano de obra que sea barata. Entonces, al final eso terminan siendo hechos de explotación laboral. Entonces, el hecho de que existe la renuncia es un derecho del trabajador de poner fin a esta relación laboral cuando por alguna razón, como ya se los mencioné, ya sea personal, porque ya no le parece la paga, porque ya el trabajo le requiere demasiado esfuerzo que tal vez físicamente ya no lo puede realizar. No es lo mismo, por ejemplo, en algunas empresas que se trata de cargar ciertos bultos, cajas, cuestiones de este tipo, de una persona que está joven, y no lo digo de mala manera, de verdad que no es mi comentario de forma negativa, a que lo hagan personas que tal vez su condición física, su edad o alguna enfermedad no les permite realizar ese trabajo de la misma manera. O tal vez con el paso de los años y con realizar este mismo trabajo durante mucho tiempo, le genera algún tipo de secuelas físicas. Entonces, no es lo mismo. Por eso se busca que en los trabajos no sea el contrato de trabajo no contenga alguna cláusula que diga para toda la vida. Ahora bien, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de la parte de los contratos de trabajo, hablábamos de que se debía establecer por cuánto tiempo debía ser efectivo ese contrato.
se podía hacer por tiempo definido o por tiempo indefinido. Pero el hecho de que diga que es tiempo indefinido no significa que es para toda la vida. Significa precisamente de que las labores se van a realizar hasta que una de las dos partes decida que ya no va a ser así, o cuando por mutuo consentimiento de las partes deciden, ok, vamos a dejar este contrato, vamos a terminar con este contrato. Puede ser por mutuo consentimiento de las partes o por uno de los dos, ya sea un despido o una renuncia. La parte del despido la vamos a ver en otra clase, así que no me voy a adelantar mucho a eso. Pero como les decía, no, en los contratos no se puede admitir que sean para toda la vida. Ni debe admitirse tampoco aquellos en los cuales el trabajador se obligue por el tiempo tan largo que su libertad personal quedaría seriamente afectada. Entonces se entiende cuando se habla de tiempo indefinido que es hasta que la voluntad de alguna de las partes o de ambas partes decida que van a terminar con ese contrato, ya sea verbal o ya sea escrito. Entonces, esta facultad que tiene el trabajador de dejar este empleo, este trabajo, cuando él quiera, perdón, se justifica porque la relación de trabajo se verifica entre hombres libres. Por eso es que hay un contrato. Se entiende que entonces la voluntad de las dos partes, de la parte contratante y de la parte contratada, ha venido, es decir, han llegado a un acuerdo de las condiciones en las que se va a realizar el trabajo, de lo que se va a realizar, de la paga que se va a recibir, etcétera. Ambas partes están de acuerdo. No hay trabajos forzados tampoco, o al menos legalmente no se espera eso. Hemos visto que tal vez puede existir casos de trata de personas, de trabajo forzado, como una manifestación de este tipo de comportamientos o de delitos o de situaciones ilegales, pero lo que la ley busca es precisamente que no existan trabajos forzados o que sean para toda la vida o que exista explotación laboral. Entonces, como estamos hablando de la contratación de hombres libres, que no pueden en consecuencia sujetar su voluntad a la del otro contratante, ya que ello implicaría una forma de esclavitud y que tiene pues reconocida el trabajador. La posibilidad de extinguir la relación que lo ligaba con el patrono en cualquier momento por voluntad propia, existe o no causa que lo justifique. Y miren, a diferencia de lo que sucede con el despido, solo quiero adelantar un poco esta idea, el despido no puede ser injustificado. Debe existir un motivo, ya sea de la parte patronal, por el cual establecer este despido. De eso ya vamos a hablar más adelante. Pero en el caso de la renuncia, no es necesario justificarla. Es únicamente una manifestación de la voluntad de la persona. Pero ¿por qué en el caso del trabajador no necesita justificar la renuncia, pero en el caso del patrono sí necesita justificar el despido? Por lo mismo que ya hemos hablado, dentro de la relación que existe entre el patrono y el trabajador se encuentra en una situación de debilidad, o sea, conceptualmente se entiende que es como el eslabón débil de esta relación laboral. Entonces, por una cuestión de protección, este principio de protección al trabajador, se le permite que no necesite justificar. Lo único que se le pide es este preaviso y la renuncia por escrito. Entonces, aunque no haya una causa justificada, puede presentar esta renuncia, no solo porque tenga razones jurídicamente eficaces para hacer cesar la relación con el empresario, sino también porque lateralmente lo puede decidir. Unilateralmente, perdón, lo puede llegar a decidir. Todo esto viene a reforzar lo que nosotros hablábamos de los principios, del principio protector y el principio de la libertad contractual. Creo que ese también lo estábamos viendo o alguna vez lo mencionamos, me parece, en el que así como la persona, el patrón, tiene la libertad de poder contratar, también la persona tiene derecho a ser contratada. Entonces, pero también al momento de que quiera finalizar esta relación laboral, puede presentar libremente su renuncia, siempre y cuando cumpla con las formalidades que establece la ley de la cual estábamos hablando. Ahora bien, al tratar la definición de renuncia, puede decirse que esta es la manifestación unilateral de voluntad del trabajador hecha al patrono
o representante patronal de su libre deseo de poner fin a los efectos de este contrato. Lo anterior se puede deducir para que la renuncia se pueda conceptualizar es necesario que cumpla con los siguientes requisitos. Ok, número 1. Manifestación del trabajador, la cual debe estar exenta de vicios según lo establece el Código de Trabajo, y eso ya lo habíamos hablado al principio de esta clase y decíamos que es necesario que no exista ningún tipo de injerencia por parte de alguien más, por la parte patronal, por sus compañeros de trabajo, por absolutamente nadie. Solamente debe ser la voluntad de la persona. Número 2, que esté dirigido al patrono o representante patronal, dependiendo de cuál sea el tipo de organigrama laboral que se tenga, ya sea a su jefe inmediato, al gerente o al patrono. De tal manera que cualquier expresión escrita, hecha o dirigida a otra persona no produce el efecto de dar por terminado el contrato de trabajo. Por eso es que nosotros cuando hablábamos de la relación laboral establecíamos la importancia que tiene que dentro del contrato de trabajo se establezca bajo las órdenes de quién va a laborar. Por esto. Y yo se los anunciaba desde ese momento que veíamos esa parte. Yo les decía, establecer dentro del contrato de trabajo bajo las órdenes de quién va a laborar, quién va a ser el patrono o el jefe inmediato de esta persona, debe constar acá, porque es a esta persona a quien se le debe rendir este tipo de escrito, este tipo de, bueno, en este caso la renuncia, para que pueda causar efecto. Porque, por ejemplo, yo puedo estar trabajando, les pongo el ejemplo acá porque es lo más factible, digamos así. Yo estoy trabajando aquí en la universidad como docente a tiempo completo. Entonces, ¿a quién le voy a presentar yo mi renuncia? Bueno, mi jefe inmediato es el vicedecano de la facultad. Luego está la licenciada, que es la decano de la facultad. Luego de esto está el rector de la universidad, etcétera. Pero yo le voy a presentar mi renuncia a alguien de ordenanza, o le voy a presentar mi renuncia a alguien de la parte administrativa, o se lo voy a presentar a uno de los vigilantes. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi jefe inmediato es el vicedecano y a defecto de que él no esté, en este caso, él de todas maneras informaría a la decano. Y esto implica el hecho de que mi jefe inmediato deba saber sobre mi renuncia, porque no es otra persona. Imagínense que estamos hablando de este caso en específico. De esta parte de la universidad. Pero imagínense el caso de otras empresas que tienen su casa matriz en San Salvador, pero usted está trabajando en una sucursal que está allá en Gotera o allá en Santa Rosa de Lima o allá en Santa Ana. Entonces, ¿dónde va a presentar usted su renuncia? En este caso, para tal efecto, debe ser expresado según el contrato de trabajo, quién es su jefe inmediato, para que así se pueda cesar de este tipo de contrato. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Bueno, sucede que, por ejemplo, se presenta la renuncia al jefe inmediato de la sucursal, por ejemplo, en Santa Rosa de Lima, vamos a poner el ejemplo, pero que este no da aviso a la central, es decir, a la casa matriz que podría estar en San Salvador o en otro lugar del país. Y sucede en muchas ocasiones, no sé si ustedes ya han escuchado este tipo de casos, que hay personas que siguen laborando, es decir, la persona que renunció o la persona a la que despidieron, sigue contactando clientes, diciéndole, mire, sobre todo en cuestiones como en lugares como en comerciales, en lugares como Tigo, Claro, todas estas empresas, mire, yo le voy a vender este paquete o mire, este mueble, esta, no sé, este producto acaba de entrar, yo se lo voy a vender, mándeme sus datos, deposíteme en tal cuenta, y yo le vamos a hacer llegar el producto, y realmente se trata de una estafa, pero es porque no dan la comunicación correcta y deslindan a la empresa de la responsabilidad de lo que esta persona que han despedido o que ha renunciado pueda llegar a realizar, porque al final lo que se busca es mantener la imagen de la empresa. Lo que les trato de decir con este ejemplo que les doy es que a veces cuando no se realiza el trámite adecuado de este despido o renuncia, en el caso que les estoy mencionando, puede acarrear con efectos que pueden ser negativos, como por ejemplo que esta persona siga diciendo que labora en este lugar a pesar de que no es así, o a pesar de que ha sido despedido o que ha renunciado.
Por eso, lo que se menciona dentro del contrato de trabajo es sumamente importante. Presentarle la renuncia a la persona que debe ser, porque si lo presenta esta renuncia a otra persona que no es la indicada en esa área, entonces no tiene sentido alguno. Como les decía, es como que yo le presente mi renuncia a la parte administrativa o a la facultad de medicina. Yo no se le puedo presentar porque obviamente la facultad para la que yo laboro es Derecho y Relaciones Internacionales. Entonces, ellos no tienen ningún tipo de injerencia respecto de mi renuncia o ningún tipo de responsabilidad respecto de qué hacer con ese escrito de mi renuncia. Perdón. Y el tercero es el deseo de poner fin a los efectos de este contrato, en lo cual se refleja la seriedad de la renuncia, es decir, el acto objetivo de separarse del cargo. Esto es importante. Como se lo decía, no es que voy a presentar la renuncia y después me voy a arrepentir y voy a seguir laborando ahí. Se trata de entender que esta es una decisión unilateral que tiene efectos desde el momento en que usted presenta el escrito tal cual como renuncia. No el preaviso, sino la renuncia. Porque usted hasta el momento en que usted puede presentar el preaviso, esos 15 días hasta el día en que usted va a presentar la renuncia, también debe elaborarlos. No es que presento el preaviso, me voy a mi casa, regreso en 15 días y le presento la renuncia. Usted debe seguir elaborándolos y el día de la renuncia, pues ahí se entiende entonces que ya deben tener su cheque ya con el finiquito, con todas las prestaciones que le deudan, con la indemnización, etcétera. Y bueno, las causas pueden ser variadas, no me quiero detener en esta parte, es únicamente con la voluntad de la persona que decide ya no laborar ahí. Dentro de las consecuencias puede darse en dos sentidos, que pueden ser negativos y uno positivo. En el primer caso no requiere mayor explicación, ya que el trabajador deja su fuente de trabajo porque obtuvo una mejor fuente de trabajo de ingresos, puede ser por cuestiones médicas, puede ser por cuestiones personales, porque se tiene que ir del país, porque puede ser por la razón X, pero significa un efecto negativo porque la persona ya no va a estar recibiendo este salario de carácter mensual, semanal, dependiendo de cómo se pueda establecer. Además, da lugar a una consecuencia de tipo jurídico, que es poner fin a los efectos del contrato individual de trabajo o a la relación laboral en caso de que no exista un contrato de trabajo de carácter físico. Y la renuncia también produce sus efectos sin necesidad de la aceptación del patrono, pero la negativa de este a pagar la correspondiente prestación constituye una presunción legal de despido injusto. Respecto a esto, como ya les dije, cuando hablemos del despido, vamos a hablar de esta parte. Si el patrono no acepta su renuncia, entonces se debe entender, y ya vamos a ver esa presunción legal, de que se va a entender como un despido injustificado, porque no le está aceptando su renuncia. Entonces, claro, obviamente usted va a tener que probar que presentó el preaviso, que siguió elaborando esos 15 días o 30, dependiendo de cuál sea el caso, y que presentó su renuncia con todas las formalidades que establece la ley. Entonces se va a entender que es el patrono el que está colocando trabas u obstáculos para que usted no pueda renunciar de forma libre. Ahora sí, vamos a hablar de la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. Ya habíamos comenzado a hablar sobre esto, pero quiero que veamos un poco sobre la ley. Vamos a ver, permítanme, les voy a... Permítanme. Para que ustedes puedan ver la ley porque me interesa que vean algunos aspectos importantes. En el artículo 3 nos menciona que la renuncia voluntaria debe constar por escrito. Ya hablamos de eso, la formalidad es por escrito. Debe ser debidamente firmada por el trabajador o trabajadora y acompañada con la copia del documento de identidad. Y debe constar en hojas proporcionadas por la Dirección General de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o sus dependencias departamentales, que son oficinas que también forman parte de esta dependencia, o las hojas proporcionadas por jueces de primera instancia o con jurisdicción de materia laboral. Respecto a esto, únicamente les puedo hacer saber que pueden ir a cualquiera de estas instancias a solicitar estas hojas para hacer la renuncia. Normalmente,
únicamente la persona en la práctica solamente presenta la hoja de renuncia, es decir, en una hoja normal usted coloca la fecha, la hora, de ser posible, y la formalidad de su nombre completo, el cargo que tiene y simplemente que va a renunciar por cuestiones personales, médicas, familiares, etcétera, y que en 15 días usted va a dejar de elaborar el preaviso o que ya está presentando su renuncia y por lo cual se separa del cargo o del puesto que usted tiene y que con eso termina su relación laboral con la empresa, con el patrono, con los patronos, etcétera. Pero usted puede ir a la Dirección General de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o al Juzgado de lo Laboral para que le puedan proveer estas hojas que básicamente son como modelos que le dan para que usted pueda realizar la renuncia, en las que se hace constar la fecha de expedición, siempre que hayan sido utilizadas el mismo día o dentro de 10 días siguientes a la fecha o en documento privado autenticado. Todo esto, como se los menciono, ya es como que le den un documento especializado para poder hacer la renuncia, pero normalmente en un documento normal se puede realizar. La renuncia produce sus efectos sin necesidad de la aceptación del empleador, eso ya lo hablamos, y que la negativa de este se va a entender como un despido injustificado, eso ya lo habíamos dicho. En caso de incapacidad total, permanente o muerte de la o el trabajador, este o sus beneficiarios tendrán el derecho de prestación que recibirá, perdón, tendrán derecho a la prestación que recibirá él o la trabajadora en caso de renuncia voluntaria. En todo caso, puede llegar a darse la situación en la cual la renuncia viene por algún tipo de incapacidad total, permanente o muerte del trabajador. Entonces, se entiende que ya se extingue o que ya se termina con con la relación laboral, tal como lo habíamos hablado en la clase anterior, que existe una terminación de trabajo sin responsabilidad para ambas partes en caso de que el trabajador sea el que pueda morir, pero dependiendo de la situación. Por ejemplo, es diferente si muere por un accidente de trabajo a el caso de que pueda morir por alguna enfermedad, que pueda morir por algún accidente de tránsito, cualquiera que sea el caso que no tenga que ver con el centro de trabajo. Y bueno, en el artículo 4 nos dice negativa a recibir la renuncia. En este caso está obligado el empleador o patrono a recibir la renuncia y también el preaviso, debiendo entregarle al renunciante una constancia del día y la hora de presentación. Por eso les decía al principio de que en muchos casos se puede dar que usted va a la oficina, por ejemplo, del jefe y se lo recibe la secretaria porque él no está. Entonces usted le dice, mire, vengo a presentar la renuncia, necesito que se la haga llegar. Y de pronto no se la da. Entonces nunca se enteró este jefe del preaviso de la renuncia o de la renuncia en sí misma porque tal vez andaba de viaje. Vamos a poner todos los escenarios posibles. Y no se enteró. Entonces usted deja de llegar, le llama y usted dice, no, yo ya renuncié. Entonces y le dicen a usted no ha renunciado, a mí no me ha llegado ningún documento, etcétera. Porque va a ser necesario que a usted le den una constancia del día y la hora de presentación de ese preaviso y de la renuncia en ambos casos. Porque esa es una garantía para el trabajador de que usted está presentando este documento y que legalmente usted va a tener derecho a la indemnización por la presentación de ambos documentos. En caso de que el empleador se negare a recibir la renuncia o entregar la constancia referida, el renunciante podrá acudir a la sección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que ahí le pueda hacer saber de esta renuncia. Por lo cual, entonces el Ministerio de Trabajo tiene diferentes dependencias y secciones que van a dar por terminado esta relación laboral y de esta manera va a poder ser garante de este derecho del trabajador de las prestaciones que puedan derivarse de esta renuncia. Es decir, es como decirle a una autoridad competente, mire, él no me quiso tomar mi renuncia, entonces yo se les vengo a dejar a ustedes. En caso de que exista algún tipo de conflicto, ustedes ya están enterados de esta situación y como garantes de los derechos de los trabajadores, entonces ustedes van a poder
ayudar en ese proceso para poder ir a la jurisdicción judicial a solicitar las prestaciones que me están adeudando porque en este caso ya sería considerado como un despido injustificado. Entonces, en este caso, lo primero que va a hacer es tratar de conciliar. Por ejemplo, nos menciona el artículo 4, esta sección del Ministerio de Trabajo va a señalar el día y la hora en que va a citar al empleador para notificarle la decisión del trabajador de la renuncia, y esta diligencia se levantará en un acta firmada por el trabajador y por el empleador, y si no pudiera o no quisiera firmar, se hace constar en esa circunstancia y tendrá por interpuesta la renuncia a partir del día y la fecha en que comparece el trabajador. Ahora bien, respecto de cuándo voy a poder renunciar, de qué manera yo voy a poder decir, miren, renuncio. Por ejemplo, si yo llevo un año elaborando, ¿yo puedo renunciar? Bueno, el tiempo mínimo de servicio establecido son 2 años de servicio continuo y efectivo para el mismo empleador. ¿Por qué nos interesa que sean 2 años dentro de este mismo centro de trabajo? Porque a partir de los 2 años nos dice esta misma ley que se va a comenzar a tener derecho a la indemnización por renuncia. Entonces, son 2 años y bueno, el cálculo es así. Después de 2 años se establecen 15 días por cada año de servicio. Entonces, así es como se va a establecer cuánto va a ser la indemnización que se va a establecer. Pero hay un problema acá. En muchos lugares de trabajo se establece que la indemnización se va a ir dando cada año, es decir, se firma contrato cada año y puede ser prorrogable según la voluntad de las partes, pero es precisamente para no pagar esta indemnización y al final termina siendo un gasto mayor para la empresa. Entonces, una forma de garantizar, es como una trampa que hacen estas empresas, es decir, miren, los vamos a ir contratando por año, vamos a ir renovando este contrato y cada año se le va a pagar la indemnización, que son 15 días por cada año, y si no tiene un año se va a pagar de forma proporcional, es decir, el número de días que ha trabajado. Y ya vamos a hablar un poco sobre esos cálculos. Entonces, la antigüedad de las y los trabajadores se comenzará a contar a partir de la fecha en que efectivamente inició la prestación de los servicios y aun cuando el otorgamiento del contrato por escrito sea posterior al inicio de las labores. Precisamente esta es la trampa de la cual yo les hablaba, porque si se establece un contrato anual en el que se va pagando la indemnización cada año, entonces la antigüedad ya no cuenta. Para estos efectos, la antigüedad ya no tiene ningún tipo de injerencia respecto del pago de estas prestaciones. Y al final termina siendo algo negativo para el trabajador. Pero bueno, vamos a avanzar un poco sobre la prestación de la económica de la renuncia, porque ya nos queda muy poco tiempo. Los y las trabajadoras permanentes que renuncien a su empleo a partir de los 2 años, como les digo, este es el requisito para poder solicitar la indemnización, recibirá una prestación económica equivalente a 15 días de salario básico por cada año de servicio, entendiendo cuál es el salario que está percibiendo esta persona, es decir, el último salario que ha recibido esta persona. Por ejemplo, si recibe el salario mínimo, podría ser el rubro servicio y comercio, son 365, pero si es en otro rubro, se entiende salario mínimo en esa área. Si gana más, por ejemplo, si tiene un salario base de unos $1,000, por poner un ejemplo, entonces se va a entender que ese es el salario que recibe anualmente y con base a eso es que se van a realizar los cálculos. Para efectos de este cálculo de prestación económica a que se refiere el inciso anterior, ningún salario podrá ser superior de 2 veces el mínimo diario legal vigente correspondiente al sector que corresponde a la actividad económica del empleador. Cuando veamos el cálculo vamos a poder ver eso, porque estamos hablando 2 veces el salario mínimo diario vigente. Va a depender del rubro y ese cálculo ya vamos a aprender cómo hacerlo. Los empleadores deberán cancelar la prestación económica dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que se haga efectiva la renuncia. Es decir, si usted anunció en el preaviso que en 15 días va a presentar su renuncia, entonces en esos 15 días usted va a presentar la renuncia y normalmente ahí mismo le dan su salario con el finiquito y con todas las prestaciones que le están adeudando, pero aún así se le da como un tiempo
al empleador para poder para poder pagar lo que está deudando. Tiene por lo menos 15 días más para poder pagar. También hay otra salvedad que creo que está más adelante, en caso de que se den múltiples renuncias, multiplicidad de renuncias del artículo 13, que en este caso tiene 12 meses, según, sí, en el segundo renglón dice compensación económica hasta los 12 meses y podrán ser pagados, o sea, se podrá hacer mediante pagos mensuales hechos a cada trabajador, porque si son varias personas las que están renunciando, al final al patrono se le puede como dificultar un poco pagar de una sola vez todos los salarios. Entonces, precisamente por eso es que se le da como esta salvedad del artículo 3, que tiene 12 meses para ponerse al día con el pago de estas prestaciones y entonces se puede pagar en mensualidades a cada uno de los trabajadores que ha renunciado. Y bueno, vamos a seguir entonces ya solamente para finalizar con la presentación, porque ya nos queda bien poquito tiempo, sobre qué otros pagos pueden recibir en caso de una renuncia. Bueno, los salarios que estén pendientes, las comisiones pendientes, es decir, si usted ya tiene un salario base o tiene un salario mínimo y trabaja por comisiones y se le están adeudando, se le deben pagar. Horas extras acumuladas, el aguinaldo si es de carácter proporcional o el aguinaldo completo, va a depender del caso, las vacaciones no gozadas o cualquier otra prestación no gozada que ha sido pagada de forma proporcional. Respecto al cálculo de todo esto, como ya les mencionaba, lo vamos a ir viendo en la clase que vamos a tener de forma presencial. ¿Cuánto corresponde la indemnización por renuncia? Ya teníamos acá el ejemplo de que se va a pagar el equivalente a 15 días de salario básico por año. Por ejemplo, si esta persona ganaba $600, debe darle una cantidad similar a lo correspondiente por 15 días, que sería $300 por año y $300 por el otro. Por ejemplo, si ha trabajado 2 años. Pero hay un límite. De hecho, este ejemplo lo vamos a dejar al momento en que nosotros veamos el cálculo de las prestaciones, en este caso de la renuncia. Creo que con eso ya finalizamos el tema de este día. Quizás lo único que hacía falta solo era la parte de la actividad, que ya la habíamos hablado, y lo del cálculo, pero eso, como ya se los había mencionado, lo vamos a dejar para esa clase que vamos a tener. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, para que podamos aprovechar en esta oportunidad y poder hacerlo. Ok, si es así, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia y la puntualidad en esta sesión. Espero que todos estén muy bien y pues nada más hacerles saber que ya les califiqué la tarea de derecho individual, perdón, de familia y posteriormente voy a calificar la de derecho individual, así que les pido que estén pendientes para poder recibir la calificación. No sé si alguien quería agregar algo. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, dígame. Lick, ¿cuándo sería la clase presencial? Sería la otra semana. Es que fíjense que sería dentro del mismo horario que ya tenemos para la clase, que ustedes saben que lo tenemos este día, sería de 12:40 a 2:20, que normalmente lo hacemos de 1 a 2 de la tarde, o los días jueves, que me parece que es de 7 a 8:40. Entonces no sé si alguien tiene alguna dificultad con ese horario. Porque fíjense, yo planeaba hacerles un video en el cual yo les explicaría los cálculos para que ustedes los pudieran hacer, pero considero que es mejor poder realizarlos de forma presencial y si así ustedes miren de dónde sacó tal número, cuándo se hace de esta manera, etcétera, porque considero que es un poco, no sé, es más apropiado, pero no sé qué opinan ustedes, porque he estado batallando bastante con las aulas. Como les mencionaba, me ha costado un poco, pero esperaría poder resolver eso para la próxima semana. No sé si con eso respondo a su pregunta.
O no sé qué les parece a ustedes. Como les mencionaba, por cuestiones obviamente de COVID y todo eso, pues yo he pedido el permiso para que ustedes puedan venir con el distanciamiento social, así como habíamos quedado con lo del parcial, para poder realizar esos ejercicios, porque creo que podría entenderse de mejor manera. Ok, como les decía, yo les podría hacer un video y miren, se hace así, les hago varios ejercicios y aún así podría hacerlo para que les quede ahí en la plataforma y si quieren repasar, pues de una vez también lo pueden hacer. Pero considero que es mejor así de forma presencial. Y creo que varios han puesto aquí en el chat que estaría bien así de forma presencial. Entonces, como les digo, estaría al pendiente con ustedes para que nos pongamos de acuerdo sobre cómo se va a dividir el grupo, pero sería la próxima semana, cuando ya me puedan asignar las aulas. Así que no sé si alguien más quiere agregar algo, tiene alguna duda. Muchas gracias, Lick. Ok, perfecto. Entonces, creo que nos quedaríamos hasta acá. Les agradezco mucho. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Pasen feliz tarde.